Buenas tardes, nuestro equipo presenta la propuesta de política pública llamada Protección de la Identidad Digital de Menores de Edad en México. Actualmente México no cuenta con un mecanismo específico que proteja a menores frente a la permanencia de contenido perjudicial en Internet. Aunque existen los derechos ARCOS, no hay un procedimiento especializado para niñas, niños y adolescentes. El caso de Sofía nos refleja claramente este problema, ya que las fotografías escolares de ella fueron difundidas en un blog extranjero en donde había comentarios ofensivos y no existía una vía rápida para limitar su difusión. Esta situación se agrava por la falta de regulación específica, la dificultad de actuar sobre plataformas extranjeras y la poca coordinación institucional que hay actualmente. Las consecuencias pueden incluir ansiedad, aislamiento, afectaciones emocionales y daños a la reputación digital de los menores. Por ello, proponemos una política pública integral que combine reformas legales, protección digital y acompañamiento psicológico. Nuestra propuesta se fundamenta en distintos instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales, que reconocen la protección de la niñez y de los datos personales como derechos fundamentales. En la Constitución mexicana, los artículos 4, 6 y 16 establecen el interés superior de la niñez, el derecho a la privacidad y la protección de datos personales. Además, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconocen expresamente el derecho de los menores a la intimidad y a la protección de su información personal. En el ámbito internacional, destacan instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obligan al Estado mexicano a garantizar medidas especiales de protección para menores de edad. También existen antecedentes importantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque el Amparo 341 de 2022 rechazó adoptar completamente el modelo europeo del derecho al olvido. El Amparo 767 de 2023 abrió la posibilidad de crear mecanismos especiales de desindexación para menores sin afectar la libertad de expresión. La relevancia social del problema es muy grande. Diversos estudios demuestran que la exposición digital no consentida puede provocar depresión, ansiedad y daños permanentes en la reputación y el desarrollo emocional de adolescentes. Por ello, proteger la identidad digital también significa proteger derechos humanos fundamentales. Ahora abordaremos otro punto muy importante y es como tal nuestra propuesta. Nuestra propuesta integra 3 puntos muy importantes para poder gestionar y para poder garantizar el derecho al olvido hacia los menores de edad en México. Primero que nada, se debe reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales sobre particulares. ¿Cómo podemos hacer esto? Se especifican obviamente derechos ARCO y uno de ellos es el derecho a la cancelación, pero como tal no hay algo que especifique el derecho al olvido y mucho menos algo que especifique qué hacer cuando suceden este tipo de cosas para personas menores de edad. Por lo tanto, se debe integrar en primer lugar el derecho al olvido y en segundo lugar una especificación acerca de qué hacer en torno a los procesos de jóvenes, de niños, niñas y adolescentes, mejor dicho, que se enfrentan a este tipo de problemáticas. ¿Qué hacer en torno a ellos? Nosotros recomendamos que se puedan resolver con mayor prioridad en un plazo máximo de 30 días hábiles, esto atendiendo a los principios establecidos por el artículo 4 constitucional. También es muy importante entender que no se trata el derecho al olvido que estamos proponiendo de eliminar y ya, sino de que se eliminen los nombres de los menores de edad en las búsquedas, en los buscadores como Google, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podríamos lograr esto? Bueno, acá va nuestra segunda acción. Es muy importante integrar una unidad especializada precisamente para desindexar estos nombres, para desvincularlos, para que queden separados y no se puedan encontrar fácilmente en una búsqueda en internet. Y de este modo pues se puede aminorizar pues todo este daño que se le puede hacer a los jóvenes, sobre todo a los niños, niñas y adolescentes que están en una edad todavía muy vulnerable para estar navegando en internet. Y por último también tenemos una acción que no solamente abarca
plano jurídico, sino que también es importante abordar lo psicológico y lo social. Uno de los mayores problemas, pues, de las causas de este problema precisamente es que hay muy poca alfabetización digital y muy poco fortalecimiento de los valores en las escuelas. Entonces es muy importante que el gobierno proporcione este tipo de herramientas, de conocimientos que puedan servir para la prevención del ciberacoso. Igualmente que los jóvenes sepan qué es la privacidad digital, qué derechos tienen, hasta dónde pueden llegar, etc. Y también una parte muy importante de esta educación también es el apoyo psicológico, porque habrá muchos jóvenes que ya están siendo víctimas de esto o que son potenciales victimarios. Entonces es muy importante que podamos atender este tipo de casos de forma integral y que el gobierno pueda proporcionar este tipo de apoyos a este tipo de jóvenes y de este modo se pueda prevenir. No solamente se trata de reaccionar ante el problema, sino también de prevenirlo y evitar que llegue a este tipo de instancias, que sería la solución más factible de todas. Y bueno, de esta manera nuestra propuesta es capaz de integrar no solamente el plano jurídico, sino también integramos el plano psicológico y social, que como mencioné son igualmente importantes para enfrentar esta problemática, este vacío normativo del derecho al olvido en México. Dentro de la etapa de la implementación y el seguimiento, aplicaremos una política pública basada en 3 etapas: a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, obviamente, se buscaría aplicar esta reforma legislativa y definir qué actores van a participar, o sea, coordinarlos. Con actores me refiero a instituciones, organismos, etcétera, etcétera. A mediano plazo buscaremos crear una unidad especializada con el fin de que esta unidad especializada ofrezca programas educativos en diferentes entidades federativas. Ya a largo plazo buscaríamos que esta política pública se aplicara a nivel nacional y pues obviamente esto como seguimiento le daríamos sería que se medirían los resultados con la unidad especializada. Esta política pública destaca básicamente porque define 3 cosas muy bien o resoluciona 3 cosas muy bien. Una de ellas sería la indexación de las personas, o sea, básicamente la resolución de las solicitudes que llegan. La segunda sería el número de escuelas con programas educativos. La tercera sería básicamente el porcentaje de menores atendidos psicológicamente. ¿Y por qué esta política pública es viable? Básicamente porque integra muchos aspectos o integra aspectos completos de las necesidades de las personas vulnerables. Ello es el judicial, el psicológico, el social. Pues básicamente esto se hace con el fin de que se atienda el problema de manera más efectiva y preventiva. Consideramos que esta propuesta es jurídica, política e institucionalmente viable, ya que se alinea a la Constitución mexicana y también a los nuevos criterios que ha establecido la Suprema Corte. A diferencia del Parlamento Europeo, con el derecho al olvido, nuestra propuesta no elimina el contenido original, sino que limita los motores de búsqueda cuando estos afecten a menores de edad. Entre los principales retos está la regulación de plataformas extranjeras y servidores ubicados fuera de México. Para enfrentar este problema, proponemos exigir representación legal para plataformas digitales que operen en México, así como fortalecer el trabajo institucional. Otro reto también es poder diferenciar entre la privacidad y la libertad de expresión. Es por eso que nuestra propuesta se enfoca en limitar los motores de búsquedas y no solamente en eliminar. También para poder resolver esta problemática es necesario mejorar la capacidad de técnica y resolución de las instituciones y autoridades encargadas de estos casos. Por eso, para concluir, es necesario tener en claro que la identidad digital es un derecho de los niños. Cada vez está más presente en las nuevas generaciones y es necesario para integrarse socialmente, para poder seguir educándose y para poder vivir su día a día. Por eso tenemos como México que avanzar en nuestras leyes digitales para poder protegerlos, no solo restringir, sino poder proteger a estas infancias y estas adolescencias y que puedan desarrollarse en un mundo pleno digital.